Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase magistral de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Estamos llegando ya a la parte final del temario, tocando ya aspectos muy prácticos de todo lo que es hablar en público. En este caso, en este noveno tema, nos centramos en la locución, el momento de pronunciar el discurso. Una pronunciación que lleva, y ahí nos vamos a centrar sobre todo en esta lección magistral, dos condiciones previas. Memorizar el discurso, es necesario, con ciertos matices, ahora los explicaremos, y la improvisación, es decir, dos de las cuestiones que al orador poco experimentado más asustan: el temor a quedarse en blanco, el temor de no saber qué decir, el temor de no saber cómo salir adelante. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos para concluir también con un aspecto muy concreto, con una figura o un recurso muy útil que también se puede utilizar a la hora de pronunciar el discurso. Pero bueno, como digo, la memorización. Empezamos por ahí y ahí hay que ser tajantes. Para pronunciar un discurso no queda otra que memorizarlo. Y cuidado, que nadie se asuste cuando digo esto. Con memorizarlo, ni mucho menos quiero decir, al menos no es lo más aconsejable, o hay quien también es capaz y lo hace así, de meterlo en la memoria palabra por palabra. No, hablamos sobre todo de tener claros a la hora de estar ante el público los conceptos y las ideas, no la palabra por palabra. Los bloques, las partes principales de nuestro discurso. ¿Por qué decimos que esto es necesario? Pues que, sobre todo, leer el discurso en ningún caso es recomendable. Leer el discurso, aunque basta que veáis la televisión día a día para que comprobéis que incluso políticos que tienen, en principio, aparentemente sobrada experiencia, e incluso también añadiríamos un buen número de asesores para todo este tipo de cuestiones que explicamos en esta asignatura, recurren a leer el discurso. Bueno, seguro que todos esos asesores, su objetivo final, su meta es que mejoren día a día ese político para el que están trabajando y que al final sea capaz de no leer el discurso. Y es que si yo ahora mismo me pongo a leer lo que tengo escrito delante de la cámara, es muy posible que desconectéis por varios motivos. Lo primero, si yo me pongo a mirar a la hoja, no os estaré mirando a vosotros. Lo segundo, el ritmo, a pesar de que uno pueda tener mucha práctica en leer, nunca será igual de espontáneo e igual de naturalidad. Recordemos el concepto de naturalidad, clave en todo esto de la comunicación oral, nunca será la misma. Por eso, leer el discurso no es recomendable. Ahora bien, sí que se recomienda, sí que es bueno, sí que es aconsejable tener delante un guión en el que recojamos las ideas clave, recojamos los ejemplos, anécdotas o comentarios, anotaciones personales. El guión sí que es muy personal, hay también criterios para elaborar un guión, pero es muy personal porque cada uno tiene la manera de hacerlo. Con el guión, seguramente, si no vamos a leer el discurso, estamos más tranquilos, porque si en algún momento se da ese momento, ese instante tan temido de quedarnos en blanco, y ahora qué viene, con qué sigo, pues bueno, tenemos el guión a mano y el público, nadie tampoco va a poner ninguna pega, nadie se va a preocupar porque miremos un segundo al papel, bueno, y va por aquí. Esto es lo que tenía que decir ahora. Tenemos nuestro guión perfectamente claro, hecho, insisto, de acuerdo a nuestro criterio, sobre todo para que lo entendamos nosotros, en la medida en que el guión es un documento de uso propio, un documento interno, no un guión. No hablo de un guión. Si vamos a repartir el guión al público, pues ese sería otro tipo de guión, con una serie de ítems o ideas esenciales, al modo que, por ejemplo, utilizamos en esta transparencia. Pero lo que vamos a tener nosotros delante, para no perdernos, admite muchos más elementos posibles y, como digo, estará a nuestro gusto, ¿no? a nuestra imagen. A la hora de preparar ese guión y a la hora de memorizar el discurso, porque son tareas que pueden ir muy unidas, para hacerlas bien, pues siempre conviene, pues una buena idea, se puede decir en general, hacerlo por bloques, ¿no? De manera progresiva, no ponernos con todo, sino una vez que nosotros ya tenemos elaborado nuestro discurso, recordemos, estamos analizando todas las fases de la comunicación oral, hemos recabado ideas, ya tenemos una estructura, ya hemos escrito nuestro discurso, llega el momento de preparar el hecho de transmitirlo al público, ¿no? De la locución. Pues si nosotros cogemos, porque tendremos perfectamente claro esa estructura, o al menos eso es lo ideal, ¿no?
que cada una de las etapas anteriores esté ya cumplida antes de pasar a la siguiente. Tenemos clara nuestra estructura, lo vamos memorizando poco a poco, vamos elaborando el guión y así lo tenemos más claro. Y una vez que ya lo tenemos memorizado, estamos con nuestro guión delante del público, llega la hora de improvisar. Improvisar, vamos a dar algunas técnicas, pero teniendo en claro una cosa, o quizá para algunos pues vamos a romper hoy un mito, ¿no? Improvisar, en realidad, normalmente podríamos cambiarlo por dar la sensación de improvisar. Esa improvisación siempre tiene algo de teatro, de aparentar que se improvisa, de que las ideas salen espontáneamente, pero lleva por detrás una buena preparación. Sí que habréis oído el dicho de que la clave de la improvisación está en una buena preparación previa. Si nuestro discurso lo hemos elaborado bien, en realidad, aunque nosotros estemos nerviosos, intranquilos, porque nos podamos quedar en blanco, a medida sobre todo que ya llevamos unos minutos delante de nuestro público, nos vamos a dar cuenta que lo conocemos mejor de lo que pensamos y ni siquiera a lo mejor vamos a tener que mirar el papel. No obstante, algún tipo de técnicas para elaborar sobre todo esos guiones de apoyo y para poner en práctica la improvisación delante de nuestro público. Pues en primer lugar, redactar según la comunicación oral. Imaginaos, por ejemplo, una ponencia, ¿no?, en un discurso, de la cual luego se van a publicar unas actas. Pues una cosa será el artículo que nosotros entregamos a la organización para que conste en ese manual o en esas actas, que estará escrito con un alto grado de formalidad y según las reglas de la comunicación escrita. Pero nuestro guión, en cambio, podemos recurrir a expresiones de la comunicación oral, expresiones del día a día, que en ningún caso tendrían lugar en el documento escrito, pero que a lo mejor en nuestro discurso ante el público sí que vamos a utilizar, porque, como estamos diciendo en todo el curso, son muy diferentes. La comunicación oral y la comunicación escrita tienen el mismo código, pero utilizan una serie de recursos muy distintos y uno de ellos es este, redactar según la comunicación oral. También está bien, sin abusar, es decir, subrayar o marcar las palabras clave. ¿Por qué digo sin abusar? Porque si al final es como utilizar la negrita en un texto. Si al final todas las líneas tienen más de la mitad de negrita, pues uno ya no sabe realmente lo que es más destacado. Queremos tener claro a la hora de marcar o de, por ejemplo, poner en negrita las palabras, que a un primer vistazo al papel veamos la idea clave del siguiente bloque que tenemos que transmitir al público. Ejemplos y anécdotas anotadas a mano. Son un recurso del que se puede echar mano en un momento dado según vayan transcurriendo ese discurso. Pueden venir muy bien, y lo de anotar a mano o al margen pues es porque estos ejemplos, estas anécdotas, a lo mejor las vamos a utilizar o no en función de cómo vaya nuestro discurso. Por ejemplo, si hay algún tipo de introducción, cosa que a veces sucede pues porque hay un problema con el sonido, el público pierde un poco el hilo y en lugar de seguir directamente con un contenido que exige más comprensión, si contamos una anécdota que viene al caso y que nosotros previamente, eso sí, sabemos a la hora de preparar el discurso, sabemos que la conocemos perfectamente y que vamos a poder echar mano de ella, pues la tenemos ahí como recurso. Por ejemplo, si tenemos previamente fijado con la organización que vamos a hablar durante una hora y vemos que nuestro discurso va muy rápido y que nos va a quedar tiempo para llenarlo, echamos mano de la anécdota. ¿Que nos sucede lo contrario? Que estamos cubriendo el tiempo muy rápido y no vamos a dar todo, pues la dejamos ahí y ya habrá otro momento, otro discurso para utilizarlo. Leer el discurso en voz alta y ensayar la pronunciación. Esto me refiero a los momentos previos. Estamos en casa haciendo el ensayo, pues puede parecer un poco pesado, pero si el orador se pone a leerlo en voz alta, mucho mejor si tiene algún amigo que sea capaz también de ponerse y escucharlo y hacerle las anotaciones que le vayan surgiendo a él como un receptor hipotético, pues eso también ayudará porque, por ejemplo, habrá frases que no suenan bien, pero que si solo las tienes por escrito, pero no las pronuncias en voz alta, no te vas a dar cuenta de ellos. Y también hay quien incluso recomienda introducir errores de manera consciente en ese ensayo del discurso. Pues, ¿por qué es esto? Por lo que os decía antes, puede haber mil y una circunstancias en nuestro discurso que hagan que se produzcan pausas inesperadas
introducciones y que el discurso se pare de repente. Entonces, ese es otro de los momentos temidos por el orador, normalmente por el poco experimentado, quedarse en blanco y no saber cómo seguir. Si en su ensayo introduce esos errores, se va a ver ya en esa situación y es posible que sepa cómo reaccionar a la hora de la verdad. No ha habido ningún problema, me he quedado en blanco, aparentemente pues no. Vamos a hablar de ese discurso, de ese elemento que nos quedaba, de esa figura retórica, las pausas. Por eso he introducido la pausa. Seguro que cuando estabais viendo esta clase magistral en vuestro ordenador, habéis visto que me paraba y habéis pensado, ¿qué ha pasado? Pues lo que quería introducir, lo he exagerado un poco, la pausa no debe ser tan larga, pero el uso de las pausas, algo muy recomendable en un discurso. Aparentemente uno dice, bueno, ¿cómo me voy a quedar en blanco 2 o 3 segundos? La gente se va a quedar mirando, sorprendida. Pues no, no es nada malo la pausa porque a veces sirve para, si estamos, que es posible, cayendo en la monotonía en nuestro discurso, pues rompemos esa monotonía y, por supuesto, creamos expectación. La persona que haya desconectado de nuestro discurso, porque no le interesa nada de nada, ni lo más remoto, si ve que nos paramos, es posible que levante la cabeza en ese momento para ver qué nos está pasando. Pues bueno, la pausa está ahí como recurso. Por eso mismo, porque el silencio, como ponemos en esta transparencia, tiene también un valor comunicativo, el silencio no es inútil, sino todo lo contrario, es muy útil, es aconsejable especialmente utilizar las pausas no tan pronunciadas como la que he hecho yo antes, solo parar un momento antes de los momentos importantes, antes de que queramos pronunciar, transmitir al público una idea clave, porque así en ese ritmo del discurso hacemos una breve parada, la gente recapacita, el público escucha y de repente pues ¡zas!, le lanzamos esa idea importante, ese concepto en el que nosotros queremos hacer especial hincapié. Por eso las pausas siempre están ahí y es una idea equivocada a veces el hecho de que quedarse en blanco un segundito, callarse, dejar de hablar un momento en un discurso sea un error. No, todo lo contrario, es un elemento comunicativo cuyo uso es también aconsejable. Hasta aquí la explicación de esta novena lección magistral que espero haya resultado de vuestra utilidad. Muchas gracias.